gustaría mirar los aspectos difíciles que presenta el mundo actual con una mirada transformadora que te guíe hacia nuevas comprensiones acerca de las fuerzas y órdenes que rigen las relaciones humanas? Todos juntos al servicio de la vida, centrado en la filosofía de Bert Hellinger y las fuerzas del amor, cuya herramienta son las nuevas constelaciones familiares. Con la conducción de Norma Ayes y la participación especial de Brigitte Champetier de Ribes. Todos los miércoles a las 9:30 horas Argentina, 6:30 horas México y 13:30 horas España. Todos juntos al servicio de la vida, soltando y agradeciendo el pasado para abrirnos... Pues esto ya no lo voy a necesitar, ¿verdad? En el aire de Mantra FM 91.9. A ver. Bueno, a ver, ya casi estamos empezando. ¿Está lista, Norma? Sí, perfecto. Así le hago el conteo como siempre, y ahí cuando le digo el aire pone a grabar y ya comienza. Bueno. Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, según el país en que estén residiendo. A todas las personas del mundo que nos escuchan cada semana. Agradecemos de corazón los saludos y mensajes recibidos la semana anterior por la entrevista realizada a Brigitte Champetier de Ribes, cuyas palabras siempre provocan nuevas comprensiones hacia una ampliación de conciencia, hacia un crecimiento como personas integrantes de distintos sistemas y responsables de nuestro destino individual que está al servicio del destino colectivo. Muy felices de estar aquí, de tener la oportunidad de vivir un nuevo día. Demos gracias porque tenemos la oportunidad de vivir un nuevo día. De poder compartir con ustedes este breve tiempo, todos juntos al servicio de la vida. Quiero contarles que el fin de semana pasado se realizaron las primeras jornadas internacionales de justicia sistémica organizadas por el Colegio de Abogados de Resistencia Chaco en Argentina y por el Centro Transformarnos de Córdoba. Bueno, tuvieron una enorme repercusión internacional por la propuesta de una nueva mirada hacia la justicia, una justicia más humana e integradora. A las personas que no pudieron participar y les interese este tema, lo pueden ver por YouTube en un canal que se llama justamente Justicia Sistémica. O pueden solicitar información a mi WhatsApp, que lo pasa el operador en los intervalos. En el programa anterior, conversando con Brigitte, nos referimos a las polaridades de la vida y cómo solo cuando esas polaridades se integran, podemos dar un salto cuántico de crecimiento y evolución. Ese salto solo puede darse desde un estado adulto del ser. Hoy conversaremos sobre un tema muy importante, fundamental les diría, que es base de las constelaciones familiares. Un tema que nos explica y enseña justamente esto, los estados del yo y cómo lograr vivir desde un estado adulto, que no tiene mucho que ver con nuestra edad cronológica. Nuestra invitada es una profesional experta en este tema, Teresa Beana, que nos visita desde México. El currículum de Teresa es imposible de compartir en su totalidad en este programa porque se nos iría el programa. Entonces, vamos a decir brevemente algo que tiene una experiencia muy amplia y profunda. Su formación en constelaciones familiares, por supuesto, en biodescodificación con Christian Fleche, en psicología transpersonal, en trauma con Anwin Saint-Just, en constelaciones organizacionales y constelaciones reconstructivas
y mucho más. En constelaciones familiares participó en 8 entrenamientos con Bert Hellinger. Realizó una profunda formación con Angélica Olvera y Alfonso Malpica, directores de CUDEC, México, y una formación completa con Brigitte Champetier de Ribes, nuestra maestra, y Teresa fue la primera persona que invitó a Brigitte a visitar América, que trajo esa luz a nuestro continente. Y es la organizadora de sus actividades en México desde el año 2012. Ahora vamos a hacer un breve corte para que el operador pueda pasar los datos de contacto, por si quieren mandar mensajes al programa, y después lo mejor será darle la palabra a ella, que tiene tanto para ofrecernos con el amor y la entrega que la caracteriza. Para comunicarse con el programa puedes hacerlo al WhatsApp de Argentina, más 54 9 351 50 83 830. O busca en Facebook como Norma Ayes. Muy bien, Norma, y volvemos, y aire. Bueno, muy bien, ya estamos con nuestra invitada, la querida Teresa Beana de México. Buenos días, Tere. Le decimos Tere cariñosamente, y como este es un programa íntimo, le vamos a decir Tere si ella nos permite. Claro. ¿Cómo estás, querida Tere? Hola, querida Norma, muy bien. Y saludando aquí a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por esta oportunidad. No, al contrario, es un lujo y una alegría tenerte con nosotros. Bueno, siempre a nuestros invitados al principio les pedimos que brevemente nos cuenten algo de su vida personal, de su infancia, para que sea íntimo justamente, y no una fría exposición de un tema. Y bueno, si nos quieres contar algo y cómo llegaste a las constelaciones familiares. Sí, bueno, mi vida es como la de millones de mexicanos, de una familia clase media, y pues tengo una carrera trunca en odontología que me faltó terminar. Y pues después, como todos, crezco, me caso, y después, debido a un suceso familiar que se había repetido, empiezo a incursionar en diferentes maestros, métodos y escuelas hasta que llego a lo transgeneracional. Y es donde conozco las constelaciones familiares. Inmediatamente entro a la Universidad Multicultural CUDEC, de la cual estoy muy agradecida, porque nos dieron una variedad de maestros en la formación y además participar en los entrenamientos del maestro Bert Hellinger y Sophie. Entonces, ahí mi mirada se hizo muy crítica y seguí a muchos maestros, a todos los que tenían libros, hasta que una amiga, una gran terapeuta consteladora, me regala el libro de Brigitte. En cuanto leo el guía, dije, yo tengo que conocerla, porque yo ya sentía en mí eso de que te decías esto, pero tú no sabías por qué. Entonces, mi esposo y yo tomamos el avión y llegamos con Brigitte y con Ignacio a proponerles que vinieran a México. Porque, bueno, yo ya tenía bastante camino en las constelaciones y ver el método de Brigitte, donde colocaba movimientos sistémicos, ver la fusión de análisis transaccional con constelaciones, que es trabajar con esos guiones de vida fatídicos que hemos elaborado a tan temprana infancia. Luego ver sus supervisiones, la capacidad consteladora, que era, te evaluabas a ti mismo mediante una constelación. Entonces, todo el método de Brigitte para mí resultó muy fascinante y ya tenía muchos contactos, muchos consteladores amigos.
Entonces, al invitarla, mi intención era que llegara a México toda esa información a través de Brigitte y toda esa sanación, para que muchos terapeutas tuviéramos esas herramientas y así seguir sembrando sanación gracias al gran campo de Bert Hellinger y las constelaciones familiares. Así es, los que ya veníamos de hace muchos años en las constelaciones, asistir a los primeros talleres de Brigitte. Yo el primero fui en Madrid, el segundo fui en México, justamente. Sí. Bueno, ver esa metodología de trabajo que es diferente de las antiguas constelaciones, me causó un impacto tan grande que yo también tuve ese impulso de invitarla para que aquí tuviéramos en Argentina el privilegio de tener esa mirada renovadora. Así que bueno, Tere, me llevas varios años, pero aquí vino en el 2015 y desde entonces hemos trabajado mucho y las nuevas constelaciones se han expandido mucho. Así que bueno, ¿y de qué nos vas a hablar hoy, Tere? ¿De qué tema? Del tema precisamente que fue el que más me impactó, que es la fusión de análisis transaccional con las constelaciones, que es la herramienta de sanación para cambiar nuestro destino. Y bueno, de empezar a desarrollar el estado del yo adulto en nosotros. Porque bueno, Eric Berne desarrolló el análisis transaccional. Sabemos que Bert Hellinger lo tenía tan integrado que no lo nombraba. Y es de hecho la primera pregunta que yo le hago a Brigitte. ¿Por qué el maestro Bert Hellinger a algunas personas, siendo la misma pregunta, a algunos les responde y a otros no? Y además añadía, se tienen que merecer mi respuesta. Entonces yo le pregunto a Brigitte, ¿qué significa? Y es donde descubro que Brigitte me dice que es referente al estado del yo en que la persona le hacía la pregunta a Bert. Si iba en el estado yo niño, que el estado yo niño no quiere cambiar, o sea, le gusta la queja, está instalado ahí. Y entonces, si hacías la misma pregunta, pero desde el estado yo adulto, él respondía, te merecía su respuesta. Entonces, Bert tenía tan integrado el análisis transaccional que no lo nombraba y yo no ataba, no encontraba cómo, por qué. Y daba un miedo pasar, porque decías, ¿qué tal si me regresa a mi lugar sin contestarme? ¿No? Sí. Se exponía uno mucho. Y bueno, entonces Brigitte me explica que Eric Berne desarrolló toda esta teoría que es que nosotros en el transcurso de un día fluctuamos en 3 estados del yo, 3 subpersonalidades. Entonces estamos en el estado yo niño, en el estado yo padre y en el estado yo adulto muy pocas veces. Entonces, ¿cómo desarrollar ese yo adulto en nosotros? Porque el análisis transaccional se refiere a nosotros, en los 3 estados del ser que pasamos día a día por todos los estados, y también se refiere a cómo nos relacionamos con los demás, ¿verdad? Porque el primer libro de Eric Berne se llamó Los juegos que juega la gente. En los años 60 fue un gran bestseller. Entonces vamos a siempre referirnos a los estados, tú vos que vas a hablar, ¿no? A los estados del yo y cómo eso nos permite relacionarnos de distintas maneras con las personas. Sí. Sí, el análisis transaccional es una teoría sobre la persona en 2 vertientes. Una teoría de la dinámica de la estructura de la personalidad y una teoría de la comunicación. Entonces, en la personalidad están los 3 estados del yo. Y en la comunicación son nuestras transacciones que hacemos entre 2 personas, donde nosotros hay un emisor y un receptor. Entonces, el emisor manda la pregunta desde alguno de los estados del yo y el otro lo recibe desde alguno de los estados del yo. Entonces podemos ver que a veces por eso son tan complicadas nuestras relaciones, porque bueno, sabemos que hay transacciones paralelas, transacciones cruzadas y transacciones de doble fondo. Entonces ahí nos enrolamos y ya acaba todo en un disgusto. Entonces, ¿cómo comunicarnos mejor? Desde el estado yo adulto,
al estado yo adulto de la otra persona. Y bueno, entonces... ¿Y podemos explicar brevemente, así con algún ejemplo, cuál sería cada estado, cómo sería cada estado? Porque nos escuchan personas que nunca han oído hablar del tema. Sí. Mira, las características del estado yo niño es sobre todo en las emociones. O sea, él está viviendo algo que no va acorde con la emoción que lo está sobrepasando. Entonces ahí nos damos cuenta que está tocando un trauma de la infancia, porque la emoción que está viviendo es desbordada a lo que realmente está aconteciendo en su momento presente. Ahora, el estado yo niño siempre está en el pasado, en la repetición, igual que el estado yo padre. El estado yo padre es cuando la persona que nos educó quedamos muy influenciados por ella y seguimos hasta sus mismos dichos. Entonces este estado no es creativo. Estamos en una repetición de la moral, de los juicios, de todas las actitudes, normas que tenía esa persona o esas personas que nos educaron. Entonces el estado yo adulto propone que tú llegues a tener un propio juicio, un propio criterio. Es amoroso, es el único de los 3 estados que está en el estado presente. Asume, se responsabiliza, decide. Actúa, ¿no? El adulto actúa, no está diciendo, bueno, mañana voy a ver. Bueno, y también es un estado, y esto es muy importante, de independencia de criterio, ¿verdad? Sí, es el único estado que nos hace llegar a la propia autonomía. Entonces, hasta para nosotros los terapeutas es muy importante el análisis transaccional porque es cómo llevar a tu cliente a la autonomía y no a la codependencia con el terapeuta. Y también cuidarnos de las contratransferencias que podemos hacer con nuestros clientes. Porque ya lo decía, a ver, los terapeutas son los que tienen las enfermedades más raras por estas contratransferencias que hacemos con nuestros clientes. Claro, porque a veces tomamos lugares que no nos corresponden. Por ejemplo, el paciente viene en un estado niño creyendo que nosotros tenemos que solucionarle, y nosotros si tomamos esa propuesta nos portamos en estado padre y los queremos cuidar como a un niñito. Y a donde nosotros debemos llevar a cada cliente a que se haga responsable de su vida y no dependa de nada ni de nadie. A ver. Sí, y por ejemplo el estado niño es el que hace esa triangulación de los juegos de manipulación, ¿no? De pasar de la víctima al salvador y al perseguidor. Entonces entramos en esos juegos de manipulación donde nuestras relaciones se ven cada vez más conflictuadas. Y no solo nuestras relaciones personales, ¿verdad? Sino también las relaciones colectivas, lo que sucede en muchos países. A ver, ¿cómo sería? Porque una parte actúa en estado padre, los gobiernos generalmente, y los ciudadanos actúan en estado niño. ¿Querría explicar un poquito de eso? Porque en este momento está sucediendo mucho en el mundo. Sí, porque el estado niño no quiere soluciones, solo quiere no salir de su zona de confort. Entonces busca en nuestros gobernantes al padre que termine de criarlo, ¿no? Hasta con ayudas económicas. Y muchos gobernantes utilizan esa estrategia para así atraer personas que voten por ellos, pero en sí el país pues no crece. Solo crecerá si tenemos más conciencia y desarrollar, porque es todo un camino, todo un proceso, desarrollar el estado yo adulto en nosotros. Porque no es que ya lo leí y ya lo puedo aplicar. Es muy exigente de nuestra parte estarnos autoobservando cada vez en qué estado del yo estoy. Y bueno, como lo dije anteriormente, el estado yo niño es la emoción desbordada que no va acorde. El padre es que todo el tiempo estamos juzgando en la crítica, deberías hacerlo así, diciéndole al otro cómo debe ser su vida.
Es Y el que no es sabe, como llegar. Sí, vulgarmente se dice, se las sabe todas. sí, sí, sí. Sí, y desarrollar el estado yo adulto precisamente para que nuestras transacciones, nuestras comunicaciones sean favorables y no destructivas. Y también, bueno, el análisis transaccional es un tema muy grande, ¿no? Porque Brigitte Champetier lo divide en 7 unidades, que es muy, muy interesante cómo ella lo trabaja y cómo poder llegar a la intimidad con la otra persona en nuestras relaciones, desde nuestra autonomía. Entonces, sí, es un tema complejo de varios años. ¿Cómo sería la intimidad? Porque mucha gente tiene una concepción de la intimidad que es diferente de la que nosotros tenemos. Sí, pues la intimidad es desde un adulto a otro adulto lograr esa comunicación, que no se logra en ninguno de los otros estados. Porque es con un absoluto respeto mutuo, ¿verdad? Sí, sí. Y con la primera fuerza del amor, que es el asentimiento a todo como es y a todos como son. Y esto es lo que dice Bert Hellinger y Brigitte. Es muy exigente esta fuerza del amor. Sí, 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 porque precisamente agradecer a alguien como es, exactamente como es, y no quererle cambiar nada, es lo complicado. Poder estar en ese adulto que no puedes cambiar a nadie, ni a las personas, ni nada de tu vida, ni nada de tu infancia. Entonces es asentir a que todo como fue perfecto y así fue necesario. Porque desde un estado niño, ¿cómo sería? El niño mágicamente quiere cambiar todo. A ver cómo sería. Sí, el estado yo niño no acepta nada. Todo lo quiere a su antojo, a su comodidad, no quiere crecer. Y bueno, Brigitte en el texto que nos da de análisis transaccional nos explica que aquella persona que no tenga un desarrollo personal cumplirá a rajatabla esos guiones de vida que elaboramos a tan temprana edad, cuando las angustias de nuestros padres nos provocaban mucho sufrimiento y entonces les dijimos yo por ti o yo como tú. Y entonces el desarrollo personal, estar en el yo adulto, va a cambiar esos guiones que elaboramos. Incluso cambiará nuestro destino. O sea que la historia que nos contaron y la historia que nosotros aprendimos de nuestra vida, no es a veces para nuestro desarrollo, nosotros la podemos reescribir, ¿verdad? Sí, Bert hacía un ejercicio en los talleres de que decía, escribe un cuento, el cuento que más te gustaba. Y bueno, ese es tu guión. Entonces ahora vamos a transformarlo. Y sí, es con mucha exigencia de estarnos observando cada instante cuando ya me descoloqué, porque es muy difícil permanecer mucho tiempo en el estado yo adulto. Entonces, me descoloco, ok, tomo conciencia con una conversación que tengo, ¿no? Y me doy cuenta que ya estoy en transacciones cruzadas, ya no sé para dónde, entonces, bueno, vuelvo a retomar, tomo conciencia y vuelvo a entrar al adulto y a respetar los juicios de las otras personas o cómo actúan las otras personas. Pero ya no imitando a nuestros padres. Sí, salir de esa imitación del estado yo padre del estado yo niño, que también está en todo lo anterior, en todo lo pasado, está en la compensación arcaica. Entonces, poder ir a esos campos posibilitadores ya de una compensación adulta y poder lograr la individuación.
poder lograr la individuación. Separarnos un poco de la familia de origen para poder lograr tu propio criterio, hacer tus propias normas y vivir más autónomo. Eso da bastante miedo porque es salir de la zona de confort que recién mencionaste y también es un poco de miedo a no seguir perteneciendo como antes al grupo familiar. ¿Cómo sería eso? Sí, da mucha culpa. Entonces, volver a subirnos al adulto para lograr salir de esa culpa, porque sí, por eso lo decía, es un camino de desarrollo, de desarrollar en ti ese adulto. Y separarnos un poco de la familia de origen, no estar tan codependientes. Ahora, aquí en América Latina hay creencias de que hay que estar muy unido a la familia de origen y justamente es lo contrario. O sea, no se trata de separarnos, sino de tener un respeto y una distancia para poder vivir tu vida con tus criterios. Y una gratitud para lo que recibimos, porque todos hicieron lo máximo que pudieron, nadie hizo por maldad algo, nos transmitieron como pudieron, en condiciones de vida mucho más difíciles de las que vivimos nosotros ahora. Sí, siempre agradecer a nuestros padres, a nuestros abuelos, que todo lo hicieron con lo que podían, con lo que tenían, y siempre desde el amor. Nada más que ahora aquí también vemos qué caricias, ¿no? Las caricias positivas y las caricias negativas. Entonces ya podemos pasar, ¿no? De ciertas caricias a las... ¿Y qué es una caricia para el análisis transaccional, Tere? Pues es una forma de decirte algo, pero a veces estamos acostumbrados a recibir caricias negativas, ¿no? Entonces, ir cambiando esa forma desde este estado del yo adulto y con más conciencia, ¿Podemos dar algunos sabemos que... ¿Podemos dar algunos ejemplos a los oyentes de caricias positivas y negativas y cómo nos cuesta recibir las positivas? Sí, y cómo nos hacemos descuentos, ¿no? Porque, por ejemplo, te puedo decir, Norma, qué linda te ves con esos aretes azules que combinan muy bien con tus ojos y tu ropa, y tú puedes decirme, bueno, es que hoy me arreglé, ¿no? Entonces, vamos haciendo descuentos y no nos la creemos o no podemos recibirla en toda la completud. Entonces, poder decir gracias y recibir. Porque... Y bueno, hay familias... No, perdón, sí. Sí, dime. No, iba a decir que y hay familias... en nuestras culturas americanas, sudamericanas, estamos, no sé, en otras partes del mundo creo que también, mucho más acostumbrados a dar que a recibir. Nos es más fácil dar que recibir, pero a lo mejor ese dar no es una buena ayuda, es un dar que parece que somos más buenitos. Y nos colocamos de salvadores y le quitamos fuerza al otro, ¿no? Y bueno, ya sabemos que el salvador necesita que lo necesite. Entonces, la ayuda no es buena. ¿Cómo sería eso en una terapia, Tere? ¿El rol de salvador en una terapia, cómo sería? Sí, pues ponernos de mamá del cliente y quererle resolver la vida y no dejarlo con la fuerza de su destino. Y después no nos cuesta que el cliente se vaya porque nosotros necesitamos hacer ese rol de salvador. Sí, creamos dependencia en lugar de autonomía, en lugar de que tenga más fuerza. Y era algo que Ver remachaba mucho, hacía mucho hincapié
en que cuando tú fueras a dar una ayuda, testaras primero si eso le iba a dar más fuerza o se le iba a quitar. Hasta nuestros propios hijos, si la ayuda les va a dar más fuerza o se las va a quitar. Y es un tema muy importante que ve las constelaciones familiares, porque lo que se requiere para estar en la vida y sobre todo en la vida actual es fuerza. Mucha fuerza. Pero una fuerza interior, una fuerza casi le diría espiritual, ¿no? Sí, sí, sí. Una fuerza interior para tener alegría por la vida, para darnos cuenta del regalo que es la vida, agradecer la vida. Claro, digo, Que justamente fue lo más grande. que no sea una fuerza de imponernos, a eso me refería. No, sino no es una fuerza de obligarnos, sino una fuerza que salga como una fuente de ti para estar en la vida con alegría y además al servicio de la sociedad, al servicio de muchos sistemas y de la sociedad misma, ¿no? Sí, esa fuerza interior, espiritual, diríamos, que hace que estés muy presente en la vida. Y que además esa fuerza, si bien nosotros trabajamos interiormente para ir creciendo, esa fuerza nos es dada por algo que nosotros llamamos algo mayor, otras personas llaman Dios o inteligencia superior. Esa fuerza viene de entregarnos al plan de vida del que sabe todo, digamos, ¿no? Sí, esa fuerza, dice Bert, nos es regalada. Si estamos centrados, colocados en el orden, en el asentimiento, aplicando las fuerzas del amor, en la pertenencia y en el equilibrio entre tomar y dar. Tere, vamos a hacer un breve intervalo para que puedan pasar los datos de contacto, los tuyos también, para los que te quieran comunicarse con vos por WhatsApp, y después de un breve corte seguimos, ¿te parece? Sí, Norma, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ahí volvemos entonces. Y aire. Bueno, Teresa, estamos recibiendo mensajes de agradecimiento por un tema tan esclarecedor y tan práctico para nuestra vida. ¿Qué nos podrías decir de las emociones? Porque somos seres muy emocionales, que a veces las emociones nos dominan. ¿Qué podrías contarnos acerca de las emociones? Sí, bueno, pues Brigitte las desarrolla en las emociones primarias, secundarias y elásticas, ¿no? Entonces, sabemos que las primarias son las del momento presente y las secundarias, que es una emoción desbordada, como, o sea, la tristeza puede llegar pero se va, pero si permanecemos, pues ya está tocando un trauma del pasado y es el mejor momento para trabajarlo. Entonces, las emociones también nos guían a qué no hemos resuelto de nuestra infancia y nos llevan a tener relaciones más saludables. Entonces, las emociones primarias pues son el amor, la alegría, la tristeza, pero no, la tristeza no debe durar más tiempo. Si dura más tiempo,
ya estamos en una emoción del pasado que no corresponde al momento presente. Y hay que trabajarla y encontrar cuál era el conflicto no resuelto. El conflicto original, ¿no? Que también Hammer en su teoría de la nueva medicina germánica dice que las enfermedades se producen por un conflicto original no resuelto. Desde distintas miradas hay grandes maestros que nos dicen lo mismo, ¿no es cierto, Tere? Sí, bueno, pues hablan de un programador, ¿no? Que en la pequeña infancia recibimos algo que no pudimos solucionar, un evento, y se queda instalado, y después ahora en la edad adulta recibimos otro evento y entonces se dispara el síntoma. Y el síntoma viene a avisarnos que hay algo que trabajar, hay algo que mirar, hay algo que resolver. Entonces, las constelaciones y la biodescodificación son un nuevo paradigma. Es entender qué nos está diciendo la vida, qué tenemos que resolver, que es prioritario para avanzar. Porque si no, nos quedaremos bloqueados y no podremos avanzar. Entonces es una actitud de apertura y de gratitud hacia la enfermedad o hacia los síntomas, porque la mayoría quiere luchar contra la enfermedad. ¿Cómo sería? Sí, bueno, Brigitte nos dice que en primer lugar al síntoma sonreírle y luego decirle te amo. Y empieza a transformarse y empieza a ver pistas, qué es el conflicto que viví, que no resolví y que ahora me está ocasionando este síntoma. Y nos va a llevar a más vida resolverlo. Entonces es este nuevo paradigma de en lugar de quejarnos y por qué a mí, por qué no, resolverlo, mirarlo, trabajarlo. Y bueno, como decía, a ver, simplemente con representarlo, poner un representante para el síntoma y un representante para ti, algo se empieza a sanar y a transformar. Y es todo este campo de las nuevas constelaciones de Brigitte Champetier, que da mucha sanación a los síntomas, a los sistemas familiares, la reconciliación, que realmente es el respeto al otro como es. Respecto a los síntomas, Tere, muchas veces no nos está queriendo avisar de algo de nuestra historia individual, sino de algo transgeneracional. ¿Quieres comentarle a la gente cómo es ¿no? Que alguien del sistema tiene que solucionar eso? Sí, bueno, pues sabemos que lo que no solucionaron algunos de nuestros ancestros se va a perpetuar para que sea mirado y sea sanado. Pueden ser síntomas o puedes ayudar a un ancestro a terminar de morir porque le quedó un pendiente. Entonces simplemente al decirle te veo, te amo, tu dolor no fue en vano. Bueno, ahora tenemos el nuevo libro de Brigitte, las frases sanadoras, que nos va a ayudar muchísimo a los terapeutas. Entonces sí, ver en nuestros ancestros qué faltó, qué hizo falta para que se sane o se reconcilie. Porque los últimos descubrimientos de la física cuántica nos hablan del poder de la palabra, ¿verdad? Sí. Bueno, una cosa que hace unos años hubiéramos creído que era alguien que estaba fuera de su razón, digamos, fuera de sus cabales, que dijera que con la palabra se puede modificar el ADN. Sí, bueno, son los últimos descubrimientos y sí es nuevo y no, porque también uno como que sabía intuitivamente que decir cosas era como hacerlas ya un hecho. Entonces el poder de la palabra
de qué estoy diciendo, ¿no? Entonces, poner atención es eso mismo, es una exigencia de estarnos autoobservando. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo estoy actuando? Si no estoy asumiendo. Y volviendo a las emociones, ¿cómo sería un trabajo profundo con las emociones? Vos has nombrado la tristeza recién, ¿no? La ira también. ¿Cómo sería una emoción primaria de ira y una secundaria? Sí, es, por ejemplo, que ahorita en una charla tú disputas con alguien. Te da ira, pero unos minutos. Pero si ya persiste, ya no es de lo que acaba de acontecer. Es algo anterior que no has trabajado. Y la tristeza, pues a veces son duelos bloqueados, duelos no vividos. Entonces, hay que regresar y ver, ¿no? ¿Qué duelo no fue llorado? ¿Qué duelo no fue sentido? Como los niños, uno le quita un autito al otro y el otro se enoja y le pega un empujón y al ratito ya están jugando de nuevo. Eso es una emoción primaria, que es oportuna a lo que sucedió. Sí, 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 y también ver qué emociones no nos permitimos, porque a las mujeres anteriormente no se les estaba permitido enojarse. Entonces tenía que ir de buenitas por la vida. Entonces no eran asertivas con el momento presente y se guardaban muchas emociones ahí bloqueando a la persona para tener alegría, para estar en el presente, en el amor. Entonces todo eso bloqueado hace que no fluya el amor. Y también el miedo. El otro día escuchaba una persona decía, yo no conozco el miedo, pero el miedo es bueno a veces tenerlo. Es un protector, porque a ver, tener cierto miedo es cuidado. Hay que ir con cuidado. Sí, pero ya un miedo exagerado, fobias, ¿no? Pues ya bloquea a la persona. Entonces hay que trabajar. Ya nos hablan de otra cosa. Sí. Qué importante esto, Tere, que, a ver, desde tu gran experiencia, para ahora alentar a las personas a que se animen a hacer un viaje interior y indagar y darse cuenta de cómo actúan. ¿Qué mensaje les podríamos dar, a ver, dentro de este tema o de alguna otra parte del análisis transaccional? Sí, bueno, yo siento que lo primero es cuando la persona ya tiene un despertar de la conciencia. Entonces va a iniciar una búsqueda. Y entonces, bueno, yo les propongo que lean el análisis transaccional para un crecimiento interior y un desarrollo y lograr la autonomía, que además nos va a beneficiar con relaciones muy saludables, con un respeto a la otra persona y a su proceder, y aplicando las 4 fuerzas del amor. Pero solo estando en el estado adulto podemos aplicarlas. Porque si desde el niño quieres sentir a todo como es, no lo vas a lograr. Entonces a mí se me hace una piedra fundamental. Y sé que solo puede accesar a las personas que tengan este despertar de la conciencia. Y entonces les hagamos una invitación. Sí, sí, querida Norma. A trabajar, porque está bien leer, hay muchos libros sobre análisis transaccional, pero el trabajo con el propio cuerpo es el que nos hace sentir la vivencia que nos va a dar esa fuerza para cambiar. Por ejemplo, vos cómo trabajás con un paciente o con un cliente con respecto, no sé, lo que sea, las emociones, los estados del yo. Sí, Viene un cliente que no sabe nada y vos lo ves que está en un estado que no le favorece. Entonces, ¿cómo sería un trabajo terapéutico con esta metodología?
como Brigitte nos ha enseñado con los papelitos, entonces le pongo los papelitos para que vaya sintiendo su estado yo niño, su estado yo padre, su estado yo adulto, y le hago una pregunta. Si vas en el estado yo niño y te vas de shopping, ¿qué vas a hacer? Si vas en el estado padre, a lo mejor el niño se desborda y compra 1000 cosas que no necesita. Y si va en el estado padre, a lo mejor se va castigando porque papá le decía, no, no debes gastar, no debes. Y entonces, ¿qué es en el estado yo adulto? Inhalas, exhalas, te centras y te subes a tu estado yo adulto. Y desde ahí, ¿cómo te vas de compras? ¿No? Más centrado, colocado. Sabes lo Sí, que quieres comprar, sabes cuánto dinero tienes, porque a veces después la tarjeta viene. sí, sí, como Brigitte nos ha mostrado con cosas muy simples y a la vez muy profundas, ir interactuando en esos estados del yo. Y después, de las emociones primarias, que ya más o menos hemos podido explicar, has podido explicar, las secundarias, que son extemporáneas, fuera de lugar, de algo que no se ha sanado anterior. Y después habla Brigitte también de algo que se llama metaemoción. ¿Qué sería? Ah, bueno, eso es muy interesante. Es cuando uno tiene un desarrollo personal y está centrado en su lugar, aplicando las fuerzas del amor en la vida cotidiana, quizás tengamos esos chispazos de esa emoción, que es como una expansión de sentirte unido al todo, a la naturaleza, a los demás, y que darnos cuenta que todos somos uno, y lo que haga uno le afecta a todos. Entonces, es desarrollar el estado yo adulto, estar en tu lugar, y quizá te llegue ese regalo, como diría Hellinger, de sentir una metaemoción, que es un chispazo, que dura muy poco, donde te sientes muy expandido, con mucha fuerza y a la vez no superior, mucha humildad. Sí, sí, sientes mucha humildad y mucho amor, pero no ese amor romántico, sino el amor de la compasión por el otro. Y eso puede venir, como tú dices, un chispazo ante un nieto que nace. Es una cosa tan grandiosa, ¿no? O ante una puesta de sol, o 1000 motivos que provocan en el espíritu ese chispazo de contacto con el espíritu. Sí, ahora que aquí en México es primavera, hay unos árboles rosas, violetas, preciosos. Simplemente viendo un árbol de esos, viendo la majestuosidad de estas bellezas naturales, puede dar un chispazo, o también terminando una constelación. Claro, en un darse cuenta de lo que todavía te falta, ¿no? Sí, es un regalo cuando uno logra sentir que estás en esa metaemoción. Sí, es algo muy, muy, muy bello, es un regalo. Qué privilegio haber hecho tantas formaciones con Bert Hellinger. Yo solamente pude ir a una, en Ávila, porque verlo trabajar a él, bueno, ahora se puede ver por muchos videos, están videos, pero verlo trabajar a él, ¿qué nos querrías, tendrías alguna experiencia puntual que te haya tocado mucho, que nos quieras compartir? Muchas. Mira, una vez, una que tiene que ver con el análisis transaccional, una participante pasó y se quejó de muchas cosas. Entonces Bert le dijo, ¿y si te curo, qué vas a hacer si a ti te gusta nada más quejarte? Entonces ahí nos mostró el estado víctima, ¿no? Que cómo vivimos. Y bueno, también cuando le preguntaron de la homosexualidad. Entonces le preguntaron, ¿qué opina de la homosexualidad? Se quedó callado, como era su forma, mucho tiempo, y respondió,
lo único que sé es que tienen el mismo derecho a ser felices. Y eso es una gran expansión en mi corazón, de sentir a todos como son. Qué profundo este tema, ¿no? Y luego cuando le preguntaron, ¿qué opina de la autobiografía? ¿Es necesario hacerla? Igual, se quedó mucho tiempo callado y dijo, el río nunca mira para atrás. Claro, porque hay muchas terapias que se basan, ¿no?, en hacer la autobiografía y en serio saca energía para trabajar en el aquí y ahora, eso. No, y además hay muchas escuelas que faltan al respeto a los ancestros indagando en los secretos. Entonces, sí, porque te dicen, haz tu autobiografía, pero tienes que estar investigando que si la abuela que... Entonces, me gustaba mucho la forma del maestro Hellinger porque respondía en metáfora que no había más explicaciones. Simplemente el río nunca mira para atrás. Tiene un libro Bert Hellinger con un título parecido. Sí, el manantial no pregunta por el camino. Sí. La vida siempre va para adelante, ¿no? Sí, sí, sí. La vida siempre va para adelante. Sí, bueno. Entonces yo llego con Brigitte y veo que ella ha desarrollado muy profundamente toda la filosofía del maestro Bert Hellinger. Diríamos en un lenguaje que hablamos nosotros, pertenece al campo de Bert Hellinger, ¿no es cierto? Claro, sí. Sí, y nosotras sí podríamos decir que pertenecemos al campo de las nuevas constelaciones, y también las de Bert Hellinger. Sí, sí, al campo de las nuevas constelaciones, al campo de Bert Hellinger, sí, sí, a este campo tan maravilloso por lo sanador. Y bueno, yo me doy cuenta de lo valiente que fue el maestro para tantos temas tan fuertes que él destapó. Y se animó, muy valiente nuestro maestro. Bueno, querida Tere, estamos aprendiendo, yo lo digo todos los programas, que no existe el tiempo y el espacio, pero en un programa de radio, lamentablemente sí. Te quiero contar que tengo aquí en mi WhatsApp numerosos saludos que te mandan cariño, felicitaciones, gracias por lo que nos has enseñado, desde México, España y otros de Perú y de Argentina, y otros países también debe haber que no alcanzo a leer en este momento. Y bueno, en un minuto, si nos quieres dejar un mensaje. Sí, pues agradecer con todo mi corazón a Brigitte y a Ignacio que hayan aceptado venir a México la primera vez, y bueno, la cercanía que tuvieron con mi esposo, que ya trascendió, y con mis hijos, que yo confío plenamente que esas semillas que Brigitte sembró por la cercanía de nuestros hijos con ella darán fruto. Y también agradecer a todas las personas que asistieron a los cursos de Brigitte en México, que después se extendió y vinieron de más países, y agradecer que gracias a ese primer movimiento, actualmente estamos en este otro movimiento de la formación a aspirantes homologados, donde en muchas partes del mundo con estos aspirantes sigue la propagación de las fuerzas del amor de Bert Hellinger, y entonces esto cada vez crece más, y todo fue un primer movimiento que sigue otro movimiento. Entonces, muy feliz de pertenecer a este movimiento, y también que no se me olvide darle las gracias a todo el equipo de Brigitte, a Luis, a Gema, a Marta, a Rosana, a Oscar y todas las organizadoras que estamos en este mismo campo, como tú, Norma, y no quiero que se me olvide ningún nombre, somos muchas, y les mando mis saludos y mi gran gratitud desde mi corazón
por este campo que estamos creando. Gracias. Bueno, querida Teresa, muchísimas gracias por tu tiempo. Tengo que cerrar el programa porque ya estoy sobre la hora. Te mando un abrazo de corazón en nombre de toda Argentina y de todos los oyentes. Y les quiero decir a los oyentes que los esperamos el próximo miércoles a las 9:30 para estar todos juntos al servicio de la vida con un tema espectacular para este momento, porque el día 2 de abril se celebra el Día del Autismo. Y la próxima entrevista va a ser a una profesional brasilera, a Arlette de Gasperín, que va a hablar sobre autismo y nuevas constelaciones. Ella es la directora del programa, del proyecto Autismo y Constelaciones Familiares, de la ausencia a la presencia, de la ausencia del niño que es autista a la presencia de integrarse en el mundo. Los esperamos el próximo miércoles para estar de nuevo todos juntos al servicio de la vida. Mi respeto, Norma, para ti, mi gratitud. Honro tu fuerza. Bien, ya estamos fuera del aire. Gracias.